ese probar, hermano, de la fe nos está haciendo crecer, madurar. Y nos está haciendo el Señor entender verdaderamente su propósito. Algo que usted y yo tenemos que enseñarle a la gente que le predicamos es que cuando viene el Señor, cuando viene a Cristo, cuando ha oído el Evangelio y viene el Señor, él debe saber que Dios va a probar su fe. El éxodo es un tipo de salvación. Egipto tipifica al mundo y ese éxodo tipifica la salvación con que Dios saca al hombre del mundo, de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Y el pueblo de Israel fue sacado y llevado al desierto, pero fue llevado a ser probado. La Biblia dice inclusive: los hice pasar hambre, los afligí. El creyente, la persona que llega al Evangelio debe entender y conocer esas cosas, hermano. Y no decirle: ven al Señor, se te van a acabar los problemas, se te van a apagar los gota a gota, tu matrimonio se va a arreglar. Y Dios hace todas esas cosas, pero ese no es el énfasis, hermano. Es más sensato decirle: prepárate porque Dios te va a afligir. Dios te va a probar. Si es alguien que verdaderamente es alguien que estaba para esa salvación y ha creído realmente, permanecerá. Y a su nombre. Versículo 15, Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Esto es glorioso, hermano. Y que podamos comprender esto es glorioso. Y dice en el versículo 15: y despojó. Y yo veo en esto, fíjese usted, dice: y despojó, como decir, y también hizo esto. O sea, nos circuncidó, hermano, nos despojó de nuestra naturaleza pecaminosa, nos hizo resucitar en Él, perdonó todos los pecados, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándole la cruz, y además despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y fíjense lo que dice: los despojó. Es interesante poder nosotros comprender, hermano, qué dijo, qué quiso decir con despojar. En el griego hay una palabra que significa despojar y fue Pablo la utilizó allí. Es la palabra apegduomai. Bueno, palabras raras, ¿verdad? El secretario ya está allí. Pablo usó esa palabra en el griego. Y la intención de Pablo, o lo que significa esta palabra en primera instancia, es quitar. Eso significa esa palabra en sí, despojar, la que él usó ahí, quitar. Por lo general, esa palabra se usaba en relación a quitarse la ropa a uno mismo. Despojarse, quitarse la ropa. Literal, la ropa. O también es relacionado con quitar la armadura que se quita a otro. Entonces fíjate la intención del apóstol Pablo cuando hablaba acerca del despojar. En cuyo caso lo que significa entonces allí, lo que él está hablando es que él desarmó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo él desarmó, él quitó, desarmó. Y esa es la obra que se llevó a cabo en la cruz. Ese mismo término lo usa Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 9 al 10, refiriéndose aquí en este sentido a las ropas viejas y el ser revestidos de un nuevo hombre. Versículo 9 y 10.
Véalo conmigo rápidamente. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10 le dije, ¿verdad? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ahí está la palabra despojado, del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Fíjese que dice revestido. ¿Cómo usa esa palabra, pero de una forma metafórica? Como quitarse las ropas viejas y ponerse las nuevas. Yo no recuerdo si es en Zacarías donde se habla acerca de Josué, el sacerdote Josué, que le quitó las ropas viles y le puso ropas nuevas. ¿Recuerda Zacarías? Creo que está por Zacarías. Y dijo, mira lo que te he hecho, te he quitado esas vestiduras viejas y te he vestido. Y eso es figura, hermano, de la obra de Cristo, con su gracia. Las ropas viejas del viejo hombre, el pecado, y vestidos con ropas de santidad. Por eso dice la Biblia, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, de ropas limpias, vestiduras blancas, hablando de la santidad. Amén, amén. Pablo utiliza aquí la palabra despojar en ese sentido, desarmar los poderes que apuntan hacia nosotros en una guerra espiritual. ¿No hay guerra espiritual? ¿O si hay guerra espiritual? Claro, hermano, si la iglesia no tiene guerra espiritual, entonces no es iglesia. Si hay una iglesia de Cristo aquí en la tierra y no tiene guerra espiritual, entonces no es la iglesia. ¿Amén o no amén? La iglesia tiene guerra espiritual. Con Satanás, con el mundo y ¿con qué? Yo diría que la más grave de todas esas pudiera ser la carne. Ay, ¿por qué, pastor? ¿Y el diablo? Él despojó, él desarmó a las potestades, principados, huestes de maldad. Ay, pastor, pero no ignoremos las maquinaciones del diablo. Correcto, no las ignore. Si usted no las ignora y yo no las ignoro, entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Si usted y yo no ignoramos las maquinaciones del diablo, entonces por ende nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque ¿qué ocasión tiene el diablo por delante para nosotros? La ocasión en que usted y yo le demos lugar con nuestra carne. Espíritu de chisme, fuera. No, hermano, el chismoso es usted, arrepiéntase. Usted se puso a chismosear y le dio lugar al diablo, y el diablo por ahí sigue y sigue. Más bien cierre esa puerta y deje el chisme, arrepiéntase. La sangre de Cristo le limpia. Amén o no amén. Espíritu de rencor, no, hermano, deje el rencor usted y perdone a su hermano. Amén o no amén. Arrepintámonos mejor. La Biblia habla de soportar al hermano, aquellos que son difíciles de soportar. Y hay hermanos que dicen, usted me tiene que soportar, porque la Biblia dice que usted me tiene que soportar. El que le diga eso, usted diga al hermano, y usted tiene que cambiar, arrepiéntase. Porque algunos tienen el pretexto, usted me tiene que soportar. No, sí, usted tiene que cambiar para que no me haga tropezar. Porque qué piedras las que me saca usted, hermano. Amén, amén. Yo siempre digo, hermano, no se trata de defender al diablo, pero sabe, dice la escritura que él despojó a los principados y a las autoridades. Él lo hizo, él desarmó. Hermano, y tenemos que creer eso, porque entonces fue vano lo que Cristo hizo en la cruz, con echarse la culpa por nosotros. Y correr con la infracción del pecado con nosotros. Y echarse la maldición encima por nosotros en esa cruz. Para que nosotros sigamos con las excusas, hermano. Y echándole la culpa al diablo de todo. Vuelvo y reitero, yo no estoy defendiendo al diablo. Pero el diablo está vencido en la cruz ya. No lo digo yo, lo dice la escritura. Él despojó, él desarmó a las potestades, principados y huestes de maldad. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cómo peleo mi guerra espiritual? Obedece. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Cómo lo resistes? No dejes que tu carne te gane.
Deja la arrogancia, deja el odio, deja la ira, deja la contienda, deja todas esas cosas, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la mentira. Niégate a eso, muere a eso. Pablo decía, yo muero cada día. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, mi carne de pecado está crucificada. Pero estoy vivo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Nos dice que en la cruz ha sido derrotado el mismo Satanás, hermano. El mismo diablo, cabeza de todo principado y potestad, hablando de demonios. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. Él mismo participó de carne y sangre, pero ojo con esto, cuando dice que Él participó de carne y sangre, no es que Él se puso a pecar, sino que Él tomó un cuerpo de carne y de sangre como el nuestro. Y en ese cuerpo de carne y sangre, entonces el pecado fue destruido. Porque ¿quién pecó, hermano? Carne y sangre, hablando de hombres. Por tanto, Él debía hacerse hombre. Como el hombre pecó, el hombre debía pagar. Amén, amén. Y la justicia de Dios debía cumplirse. Y Él cumplió toda justicia en la cruz, pero también su misericordia fueron vistas a la vez en la cruz. La justicia de Dios y la misericordia de Dios en la cruz. El mismo Satanás, también el diablo mismo, por Jesucristo, por la victoria de Cristo, todos esos poderes han perdido autoridad y dominio sobre los creyentes. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Pablo dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando seguían la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese lo que dice Pablo. Y esa es la realidad de nosotros, hermano, del ser humano. Entre ellos vivíamos, dice Pablo, y él se incluye, también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene el pero y aquí viene la gracia de Dios, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Amén. ¿En qué andábamos, hermano? Siguiendo la corriente del mundo. Y el mundo, ¿cómo andaba? Andaba conforme a su carne. Y esta es la entrada para que el príncipe de la potestad del aire, porque ya estaba el veneno, el pecado ahí. Amén. Y estando el veneno del pecado, la carne, hermano, comenzó a hacer su desorden. Y así vivíamos nosotros antes. Y dice, triunfando sobre ellos. Vuelva a Colosenses. Triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. La palabra triunfando significa llevar en triunfo, conducir, salir en victoria o salir victorioso. Eso significa triunfar. O sea que Él llevó la victoria, Él llevó el triunfo, Él condujo
en triunfo. Ese triunfo, lógicamente, nos remite a Cristo y a su muerte de cruz, que alcanzó la mayor victoria de todos los tiempos. Y eso nos direcciona al versículo 12 de ese capítulo 2 mismo. Si usted vuelve al 12, dice: con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él fuisteis también resucitados por la fe. Importante esta frase: por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Por la fe. Y dícese de la fe, la confianza absoluta en lo que él hizo. No la fe simplemente vista como quizá el mismo Santiago, creo que él dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también cree y tiembla. No la fe del diablo, hermano. Porque a veces hay gente que tiene la fe del diablo. El diablo cree que hay Dios y sabe que Dios es uno, pero él tiembla. Decir que el diablo también cree, entonces es que también va a estar con nosotros. No, hermano. Ese cree que él sabe. Pero cuando se trata de la fe, del creer como fe, se trata de convicción, de confianza absoluta en la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? La fe que nos lleva al arrepentimiento. No puede haber fe si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay fe. Si uno no tiene la confianza absoluta en el sacrificio de Cristo en la cruz, si alguien escucha el Evangelio y no llega a esa fe, esa confianza absoluta, no va a arrepentirse, no va a reconocer su pecado. Y nadie que haya reconocido su condición de pecado, de condenación, de su estado de muerte, puede decir que tiene fe. Por lo menos la fe que Dios aprueba. Y Dios conoce cuando hay fe en la vida de un ser humano. Porque a Dios nadie lo engaña, hermano. ¿Sabe? Mucha gente a veces se lleva una oración de fe y 300 hicieron una oración de fe. 300 fueron ganados para Cristo porque 300 hicieron una oración de fe. No podemos decir con certeza. Porque el único que sabe si verdaderamente hubo una fe y un arrepentimiento allí es el Señor. Y todo esto sucede solamente si estamos en Él. Es importante eso, por la fe en el poder de Dios que nos lo levantó de los muertos. Solo si estamos en Él es que nosotros podemos tener victoria sobre los poderes demoníacos. Solo si alguien está en Él. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Todas. Todo ha pasado. Y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él las hace en nosotros. No hay nada que ustedes puedan hacer apartados de mí. No, si no estamos en Él, no podemos hacer las cosas nuevas. Todas son hechas nuevas porque Él está en Él. Si alguno está en Cristo, ahora está Él. Entonces Él nos lleva a hacer las cosas nuevas. Aún en Él podemos fallar, pero Él en eso nuevo que nos ha dado un nuevo corazón para reconocer que hemos pecado. Vamos a su presencia, confesamos el pecado, somos sinceros delante de Dios. Él nos ha preparado un espíritu que nos convence de pecado, justicia y de juicio continuamente. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda mala conciencia. Y a su nombre. Eso es gracia, hermano. Porque si no fuera así, entonces nadie sería salvo. El pastor Dani creo que leyó un versículo ahí, nueva traducción viviente, no sé qué estaba leyendo, Salmos 125, no recuerdo bien. Y tocaba sobre el tema sobre eso. Si el Señor tuviera en cuenta todos nuestros pecados, los tuviera en cuenta. Y aquí no se trata, hermano, de entonces que porque Dios no tiene en cuenta nuestro pecado, entonces hagamos y deshagamos. No.
donde la gracia, donde el pecado abunda, donde sobreabunda la gracia, entonces pequemos. No, de ninguna manera, dijo Pablo. De ninguna manera. ¿Sabe? Yo creo que Pablo se espantó cuando los romanos tomaron esa actitud y malinterpretaron. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que esto quiere decir, pequemos para que la gracia sobreabunde. No, hermano, porque te digo, si alguien piensa de esa manera, lo más probable es que no es hijo. Porque el que es hijo tiene el Espíritu. Y el Espíritu le guía a la verdad. O si es un hijo y está dándole lugar a eso, entonces la disciplina de Dios y el azote de Dios está presente. Porque Dios al que ama lo disciplina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál sería la razón del triunfo de Cristo? Yo le digo algo, hermano, si Cristo se puso en esa cruz, echó los pecados sobre él, se echó la infracción del pecado, la maldición por infringir la ley y es clavado en esa cruz, es bajado de esa cruz, es llevado a una tumba, pero se queda allí. ¿Qué hubiese pasado? ¿Sabe? Pablo llegó a decir inclusive en una de sus cartas, creo que es Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, usted me corrige. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, nosotros los cristianos seríamos la gente más digna de lástima. Pero ve aquí, Cristo ha resucitado y a su nombre. Jesús resucitó y a su nombre. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¿Y por qué resucitó? Usted me dirá, ¿era Dios? Sí, era Dios. Totalmente de acuerdo, pero no te olvides, era hombre. Y ahí el misterio, hermano. Él era Dios, pero él era hombre. Pero es que este hombre no fue cualquier hombre. En este hombre no hubo pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso triunfó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no tuvo autoridad sobre él. Porque la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero como el hombre que murió allí no había pecado en ninguna manera, entonces la muerte no pudo abrazarlo. Por tanto, él se levantó de entre los muertos. Y esa resurrección es la que ha hecho, hermano, efectiva eso que sucedió en la cruz. Y a su nombre. Porque si Cristo hubiese hecho todo esto, los pecados sobre él, la infracción de la ley sobre él, pero él no se levanta de los muertos, entonces nada pasaría. Nada hubiese pasado. Pero ¿sabe en qué radicó principalmente su triunfo? Él se levantó de los muertos, hermano, porque no hubo pecado. Y por eso venció, porque no había pecado en él, aunque la culpa el Padre la echó sobre él. Y en eso es que usted y yo tenemos la victoria. Y a su nombre. Su triunfo fue su vida limpia de pecado y obediencia a Dios el Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Versículo 6. Él siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, él no estimó el ser igual a Dios. Él era Dios, amén o no amén. Él era Dios, pero él no qué. O sea que él se hizo hombre. Como cosa que aferrarse, dice. Sino que se despojó a sí mismo y él era Dios. Entienda, él era Dios. Él no estimó el ser igual a Dios y él era Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo,
tomó entonces la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Dice, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Es como si Pablo dijera, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por eso Dios qué? ¿Pero por qué? Por ser obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y están y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Imagínense Cristo desobediente, hermano. Entonces, si Cristo es desobediente, entonces ¿qué tenía? Pecado. Pero Él fue obediente en todo. Fue tentado en todo, pero fue obediente en todo. No hubo pecado. Y por eso la muerte no pudo retenerlo. Pudo tomar toda la carga de los pecados, la infracción de la ley lo tomó sobre Él. Pero al morir, la muerte no pudo retenerlo, porque el que murió allí fue un justo, aunque tenía todos los pecados encima. ¿Y qué sucede cuando usted y yo llegamos a la verdadera fe y confianza y el reconocimiento de nuestros pecados delante de Dios Padre, hermano? Que cuando usted y yo confiamos en lo que Él hizo en la cruz, valoramos la muerte, su sacrificio, su sangre, su vida dada por nosotros. Lo que hizo el Padre es que nos imputó su victoria. Es como si nosotros hubiésemos sido lo que hubiésemos estado allí, crucificados, pagando por nuestra culpa, pagando por la maldición de la ley porque no podíamos cumplirla, recibiendo eso. Por eso es que Pablo decía, yo estoy crucificado junto con Cristo en mi carne. Dios nos ha imputado su justicia. Y por eso es que la Biblia dice que Él nos resucitará. Jesús dijo un día a Marta, creo que fue a Marta, cuando había muerto Lázaro, y estaban Marta y María que lloraban, y dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque la justicia de Cristo nos fue imputada por medio de la fe, y cuando hay una fe verdadera en su sacrificio y en lo que Él hizo en la cruz. ¿Comprende usted, hermano? Nosotros creemos, nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos, confiamos. Y Él nos imputa la justicia de Él. Es como si nosotros hubiésemos estado en esa cruz, hubiésemos recibido el castigo. Él se puso en el lugar de nosotros, pero Él se levanta y dice el Padre, cree en ese sacrificio, honra a mi Hijo, honra su sangre preciosa que derramé por ti, honra lo que Él hizo por ti, hónralo. Y esa victoria que Él tuvo de levantarse entre los muertos, y esa santidad y esa justicia que Él tiene, yo te la doy a ti si tú te arrepientes y tú crees en mí con seguridad. Y a su nombre. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio y es lo que tenemos que creer. Y a su nombre. Es como cuando alguien tiene infracciones de tránsito o algo así. Y le van a cobrar porque es un infractor, pero viene alguien y paga.
Da el pago por lo que tú estás debiendo. Y entonces el juez te dice, ya, eres libre. Porque ya alguien pagó tu fianza. Eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Usted dirá, bueno, pastor, pero si ese es un infractor, y en el ejemplo suyo, pues ese va a ir, pues no, rico, le pagaron, pues sigue infringiendo. No, pero ahí está entonces lo que Jesús le dijo a aquella mujer. ¿Alguien te tiró piedras? ¿Alguien te juzgó? ¿Te condenó? No, nadie. Yo tampoco. Vete. Y ella se fue. Pero el Señor luego le dice, ve, no peques más. Vete y no peques más. ¿Amén o no amén? Se fue, absuelta. Yo tampoco te condeno. Es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros vinimos como esa mujer, Señor. Aquí estoy. El pecado de esa mujer, adulterio. Nosotros, todos los que teníamos, vinimos al Señor. Nos acercamos confiadamente como aquella mujer a Cristo cuando estaba ahí escribiendo en tierra. Cristo sabía que el corazón de esa mujer era un corazón arrepentido. No le hizo una oración de fe, pero conoció el corazón arrepentido y que creía en sus palabras. Y Cristo dijo, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque veo en ti arrepentimiento y veo en ti fe. Es lo mismo cuando uno llega al Señor, hermano. Cuando Dios ve arrepentimiento y fe, dice, no te condeno, te quito la condena. Vete, eres libre. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Y si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Le dijo, ve, eres libre. Pero, no sigas pecando. Porque si pecas, te voy a disciplinar. ¿Comprende lo que estoy haciendo, la comparación que estoy trayendo ahora? Porque es que aún podemos pecar, pero el Señor dice, no peques. ¿Eres salvo? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos tienen el cielo ya ganado? ¿Cuántos tienen el nombre escrito allá? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, Efesios capítulo 1. Si soy creyente. Pero el Señor sigue diciendo, no peques más, no peques más, no peques más. Y si somos hijos y pecamos, entonces la disciplina, el azote de Dios. Hermano, es mejor obedecer, no le dar lugar a la carne y creer en lo que Dios hizo en la cruz, que es suficiente. En Él estamos completos. No tenemos necesidad de nada. Usted no es salvo por sus obras. Hay que hacer obras, claro, pero las obras no nos salvan. Hay que cumplir la ley, sí, pero la ley no te va a llevar. Es la gracia de Dios. Ojo con eso. No somos salvos por la ley, pero el Señor no botó la ley a la basura. Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú hablas mal a tu hermano, le dices fatu, lo tratas con palabras, ya lo mataste. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero si miras a una mujer, o una mujer mira a un hombre y lo codicia en su corazón, o la codicia en su corazón, ya adulteraste. Hermano, la ley no ha sido abrogada, la ley moral de Dios no. No. Pero usted y yo no vamos a ir al cielo por cumplir la ley. Ojo, espero me comprenda. La ley de Dios está allí para que la cumplamos. No robes, no mates, no codicies, no adulteres. Honra a tu padre y tu madre. No te inclines a dioses, a otros dioses. No jures en vano su nombre. Pero usted y yo no vamos a ir por cumplir la ley. Porque si fuera por la ley, compréndame lo que le estoy diciendo, la ley no ha sido abrogada, la ley moral de Dios tenemos que cumplirla. Y el Espíritu Santo nos ayuda en ello. Pero somos salvos por la gracia y el beneplácito de Dios, no por cumplir la ley. Porque si aún fuera por la ley, entonces no hubiese habido sacrificio, porque Dios hubiera perdido el tiempo. ¿Comprende usted? Dios no improvisa, hermano, pero comprenda algo. Y leo este último versículo y vamos a continuar dentro de 8 días con el favor de Dios. Y creo que
Este versículo es claro. Romanos capítulo 8. Versículo 3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para, aquí va el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, para que la justicia de la ley se cumpla. No porque seamos salvos por la ley, somos salvos por gracia. Pero la gracia también dijo: no adulteres. Esa mujer había adulterado. ¿Qué le dijo el Señor? Yo tampoco te condeno, vete y no sigas adulterando. Entre los muchos pecados que pudiera acarrear esa mujer de ahí en adelante. Pero ve aquí la gracia: si alguien llega a pecar, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén, amén. Y no juguemos con eso, hermano. Porque de Dios nadie se burla. Si usted siembra para su carne, si usted peca adrede y usted es un hijo, hermano, sosténgase, porque Dios le dirá 1 y 2 y 3 y 4, no sé cuántas, pero si no te disciplina, y si no entiendo la disciplina, Dios me azota, porque al que ama a Dios disciplina y azota. Yo te perdoné, yo he limpiado tu hoja de vida, yo te he limpiado de tus pecados. No hay condenación sobre ti, pero no peques más. Amén. Póngase sobre sus pies. Si Dios te ha hablado, hermano, en esta mañana, levanta tu voz en oración y dile, devuelve en respuesta, hermano. Si hoy Dios te ha hablado. Sí. Quizás te puede decirme: pastor, he escuchado ese mensaje más de una vez. ¿Sabe? Quizá muchos no entienden. Él cumplirá su propósito y no hay relación, porque eres que